uno de los grandes especialistas en fenomenología en el mundo, miembro del comité editorial de varios comités editoriales de revistas especializadas, entre ellas de Husserl Studies. El último libro se titula Intencionalidad y horizonticidad, editado en la editorial Aula de Humanidades, Bogotá 2015, y el título de su presentación, La historia como interpelación y respuesta. Después de la presentación del profesor Walton, tendremos aproximadamente media hora para preguntas. Como lo acabaron de explicar, la profesora Flor Emil Ceceli recibirá las preguntas por escrito y se las pasaremos al profesor Walton. Señor presidente de la Universidad del Norte, señor presidente de la Sociedad Colombiana de Fenomenología, de Filosofía, agradezco en primer lugar la invitación que se ha efectuado en mi condición de representante del país invitado, es decir, la Argentina. Muchas gracias. Y agradezco también la presentación de Julio César, a quien por razones fenomenológicas conozco desde hace ya varios años. En lugar de permanecer en los hechos históricos, de los cuales se ocupan las consideraciones habituales de los historiadores, Husserl procura poner al descubierto la historia interior, por vía de las remisiones retrospectivas y prospectivas que enlazan las formaciones de sentido. La tarea consiste en dilucidar una interioridad intencional o estructura de sentido interior, por contraste con la consideración meramente casual o exterior que reduce el desarrollo histórico a un uno tras otro de momentos. Esto significa poner de manifiesto, como dice Husserl, el movimiento viviente del uno con otro y el uno en otro, de la originaria formación de sentido y sedimentación de sentido. De un modo análogo, Heidegger considera que la historia de la filosofía no es una confrontación de opiniones diferentes y opone la meditación histórica a la consideración o contemplación historiográfica. Por un lado, lo historiográfico no alcanza lo histórico, sino solamente lo pasado convertido en objeto, representado e informado a partir del punto de vista del respectivo presente. Por otro lado, lo histórico no significa el modo de captación e información, sino el acaecer mismo. No es lo pasado ni lo presente, sino lo futuro. Esto es lo que está colocado en la espera y en el cuidado. Esto no se debe considerar o contemplar, sino que debemos meditar sobre ello, esto es investigar el sentido y volver a traer a la memoria. Debemos ocuparnos del sentido, de las metas y de las fuerzas que dan lugar al acaecer humano. En el curso de 1958-1959, sobre la filosofía hoy, Merleau-Ponty remite el proceso de institución y reinstitución de sentidos descrito por Husserl a la Physis de Heidegger, entendida como el aparecer que brota o emerge. La historia, nos dice, que se ha de comprender no como actos, sino como institución que se produce y reproduce, que se ha de concebir en el sentido de la Physis. Esta Physis, pensaban los griegos, que comprende los hombres, los dioses y no solo animales y plantas. Fin de la cita de Merleau-Ponty. Que algo surja y se mantenga en un despliegue posterior es un tema que une estas reflexiones sobre la historia. Además, el surgir es la respuesta a una interpelación, ya sea de la motivación inherente a la teleología de la comunidad monádica, ya sea del llamado del ser. Las respuestas tienen en ambos casos configuraciones negativas y se dan entre ellas entramados y fracturas. Un peculiar entramado permite extraer consecuencias para la educación.
Primero, institución y venir a la presencia. Esclarecer la historia es, según Husserl, efectuar una pregunta retrospectiva a partir del presente a fin de investigar sus implicaciones profundas. Esta explicitación de horizontes ha de extenderse hasta la institución originaria de un sentido que se prolonga a través de las generaciones. Una protoinstitución da lugar a una sedimentación del sentido instituido y configura un horizonte histórico que determina nuestra aprehensión del mundo. Lo así adquirido es susceptible de una reactivación ulterior a través de una reinstitución, es decir, una institución subsiguiente o segunda, que implica la posibilidad de un acrecentamiento y una transformación de sentido. La reactivación implica coefectuar en una reproducción, a partir de operaciones propias, los sentidos y las vigencias de la institución originaria, de tal modo que, dice Husserl, por medio de mi adopción se cumple su intención. El sentido de la institución originaria es determinado con más precisión en el curso de la historia y puede alterarse en un nuevo comienzo por medio de una nueva institución que tiene el carácter de una innovación. Por lo tanto, la institución originaria absoluta se distingue de la posterior institución originaria relativa, en que a la meta ya instituida se le suma una excedencia de sentido mediante una modificación de la institución. Además, la institución originaria encierra el proyecto de una institución final, en la que se revela con plenitud lo que estaba implícita en ella a través de una toma de conciencia retrospectiva, de lo que se encontraba latente en ese origen y en ese despliegue. Husserl afirma que debemos avanzar y retroceder en zigzag a fin de mantener conectados el comienzo, el despliegue y el fin. Se ha de comprender la institución inicial a partir del estado actual y esta institución presente, junto con el desarrollo que ha llevado a ella, se entiende a partir del comienzo. Avanzando y retrocediendo a través de la tradición en dirección a su origen y a su meta, ponemos de relieve los desplazamientos de sentido en que un despliegue cuyo momento inicial es un comienzo teleológico y en que cada momento subsiguiente es la continuidad y el punto de apoyo de esta teleología. El movimiento de institución, sedimentación, reactivación y transformación de sentido constituye el a priori universal o estructural de la historia según el cual se desenvuelven las tradiciones. Husserl expresa del siguiente modo la relación entre la institución original y la reinstitución. Lo que a partir de mí produzco originalmente, instituyendo primordialmente, es lo mío, pero soy hijo del tiempo. Estoy en una comunidad nosotros más amplia y ella ha tenido efecto sobre mí. Soy lo que soy como herencia. Al concepto husserliano de institución corresponde la visión heideggeriana sobre la physis en tanto ser del ente, esto es, el aparecer de lo que aparece, el venir a la presencia de lo presente. Es el surgir o emerger desde sí mismo en el sentido del adelantarse en lo no oculto, el colocarse en lo abierto y permanecer en esta condición de no oculto. Este morar o demorarse se despliega como ensamblaje de una presencia que irrumpe desde una ausencia y de una ausencia que se sobrepone a la presencia. El ser como physis, dice Merleau-Ponty, es, cito, una presencia que primero se manifiesta a partir de sí, en el sentido de Husserl, y en segundo lugar, justamente por esta razón, no es comprensible de suyo. El ser rosa, según Ángelo Silesio. Heidegger señala que su propósito es, cito, pensar de un modo más originario el esencial de la fenomenología a fin de retroensamblarla de esa manera expresamente en su pertenencia a la filosofía occidental. Considera que el manifestarse de los fenómenos en actos de conciencia es pensado de manera más originaria por los griegos como aletheia, esto es, como la condición de no oculto de lo presente,
su desocultación, su mostrarse. Lo que las investigaciones fenomenológicas han encontrado de una manera nueva como sustento del pensar, dice Heidegger, se muestra como el rasgo fundamental del pensar griego. En vista de la experiencia del aparecer que han tenido los griegos, Heidegger trata de ir tras lo pensado por ellos a fin de captarlo en su procedencia esencial, en un intento de pensar, nos dice, el aparecer a la vez en forma griega y ya no en forma griega. Esta procedencia implica considerar la relación hermenéutica con el ser, entendida en el sentido originario de Hermeneuein, según el cual la relación hermenéutica trae la noticia de aquel mensaje que proviene del ser y es expuesto por el hombre en la medida en que corresponde a ese llamado asignación. 2. Interpelación y respuesta en la teleología. Husserl analiza de una manera retrospectiva y prospectiva la historia de la comunidad de mónadas que se ordenan en diferentes niveles y tienen una conciencia instintiva y comunicación instintiva. Son estratos de desarrollo de mónadas adormecidas y despiertas en forma correlativa también del mundo constituido por ellas. Husserl se refiere al desarrollo ontogenético y filogenético de mónadas preanimales, animales, preinfantiles e infantiles que llega hasta el ser humano. En una visión prospectiva, la comunidad de mónadas humanas es una intersubjetividad generativa que se despliega en diferentes niveles de vigilia y desarrollo, en los que se presenta una tensión constante entre el impulso no planificado a la racionalidad y la aspiración a su planificación. Husserl se refiere a, cito, la razón latente universal que en el desarrollo de los niveles monádicos de las especies se configura de manera progresiva y escalonada hacia latencias de nivel superior. El despliegue abarca los 3 estadios de la protogeneratividad, la generatividad espiritual de las diversas tradiciones y la generatividad racional a la que tiende la historia en sentido auténtico. La protogeneratividad da lugar a una protohistoria que transcurre sobre la tierra como suelo de toda actividad humana y en el ámbito de diversos mundos familiares con sus limitadas tradiciones. Aquí aparecen ya metas que dentro del nexo generativo con su base instintiva se extienden más allá del presente. El horizonte de generatividad en que vive cada ser humano, en razón de que es el miembro actualmente viviente de una cadena de predecesores y sucesores, se convierte, según Husserl, en la articulación de la subjetividad trascendental. Husserl considera la protogeneratividad como protoforma de la historicidad, es decir, la base para historicidades de nivel superior en que la protensionalidad que le es inherente es adoptada por nuevas configuraciones. La generatividad histórica se instaura sobre la base de la protogeneratividad y en ella el cambio de los sujetos, en la medida en que ingresan nuevos sujetos y otros se apartan, no tiene que ver tanto con el nacimiento y la muerte, sino más bien con la alteración de los portadores maduros de sentido y validez. En contraste con un acaecer intersubjetivo, pasivo y solo inmediato en la protogeneratividad, Husserl se refiere a un acaecer que responde a la actividad de una subjetividad comunalizada en múltiples relaciones recíprocas con metas de largo alcance. Esta generatividad de orden superior tiene lugar, pues, mediante la institución de metas permanentes que se sobreponen a la caducidad de las generaciones. Las metas y las formaciones a que dan lugar continúan viviendo como adquisiciones sedimentadas y ejercen una fuerza de motivación. Por eso enlazan la cadena de las generaciones por medio del movimiento de institución y reactivación de sentido. Se produce un enlace intencional de diversos presentes históricos porque intenciones que se originan en un presente se cumplen en momentos posteriores y los sujetos comunalizados en una personalidad de orden superior, como una asociación, una iglesia o un Estado,
tienen una tradición compartida que engloba a las historias individuales. La existencia humana se desarrolla en medio de múltiples tradiciones y Husserl distingue frente a la primera historicidad una segunda historicidad que coincide con la transformación de la existencia humana por medio de la cultura filosófica y científica. Así, frente a las otras tradiciones, surge una comunalización de nueva índole, porque su tendencia a la extensión carece de límites en la medida en que incluye a todos los hombres y aparece una forma universal de generatividad frente a las formas y niveles limitados. Además, la institución final es un polo ideal inalcanzable, es decir, un término aparente que no hace más que reiterar una y otra vez un proceso infinito. La tarea debe ser reemprendida en forma permanente, de modo que la institución final no es más que una nueva institución. La razón se despliega en la totalidad de sus manifestaciones como razón única, sin distingo entre razón teórica, afectiva o práctica, de modo que junto a las metas del conocimiento, una ciencia universal que se ocupa de la totalidad del mundo, se encuentran las de la acción, la realización de la comunidad ética, a fin de configurar la historicidad racional de la totalidad de las mónadas en el sentido de la auténtica humanidad orientada hacia polos ideales o metas infinitas. La filosofía representa una tradición de nueva índole que, nacida en Grecia, está llamada a, dice Husserl, y es capaz de ser eficaz en todas las otras naciones. Las liga unitariamente y enlaza naciones que, sea cual fuere la nación protoinstituyente, han ingresado en la esfera de la regulación autónoma y científica de la vida. En su último texto fechado, de julio y agosto de 1937, que lleva el título Teleología en la historia de la filosofía, Husserl propone esclarecer el sentido y la motivación histórica de la vocación del filósofo. La filosofía griega pone el énfasis desde su protoinstitución por la incomparable doble constelación Sócrates-Platón, según la expresión de Husserl, en el esclarecimiento de un mundo en sí e infinito, frente a los mundos relativos y finitos de las humanidades prefilosóficas. Con Descartes, una nueva institución se asocia con la exigencia de apodicidad y se orienta en la dirección de una filosofía autónoma. La filosofía moderna se ha caracterizado por la convicción y firme decisión de poder configurar con pleno sentido el mundo y la humanidad como una humanidad a partir de la razón. Pero la exigencia experimenta una serie de contratiempos que no permiten el desarrollo del originario motivo impulsado por Descartes. Por eso es necesaria una segunda época que corresponde a la fenomenología trascendental, con, dice Husserl, el renovado inicio como reanudación del descubrimiento cartesiano de la exigencia fundamental de apodicticidad. Según Husserl, el despertar extensivo e intensivo de la intersubjetividad trascendental está sujeto a una estructura esencial que se desenvuelve, según un escrito de 1931 que lleva el título Teleología, en 4 niveles que conciernen a una formación preontológica, a la forma ontológica, a la forma meta y a la forma de todas las formas. La estructura se encuentra en primer lugar preontológicamente formada, en el sentido de que es inherente a una predisposición originaria de carácter instintivo. Una teleología opera ya como intencionalidad instintiva en la pasividad y puede ser llevada a un nivel superior por la voluntad activa. En un segundo paso, la estructura se muestra como forma ontológica, cuando es puesta de manifiesto por la ontología al caracterizar la condición del ser humano como un ser espiritual y racional. Una investigación eidética pone de relieve que lo espiritual es el ámbito de la persona como un sujeto de actos racionales que manifiesta una motivación en valores superiores. Se constituye
como, según Husserl, yo superior, autónomo, libremente activo, guiado en particular por motivos racionales, no como yo, meramente arrastrado y no libre. Una vez que se toma conciencia de ella, la forma ontológica se convierte de modo prescriptivo en una forma meta para todas las aspiraciones individuales e intersubjetivas. Por tanto, al revelar una estructura idética, la ontología muestra que, según Husserl, el mundo no solo es efectivamente así, sino que esencialmente debe ser así. Por último, Husserl se refiere a una forma de todas las formas, en tanto la teleología es inmanente a la intersubjetividad universal y comprende las formas que guían las subjetividades. 3. Interpelación y respuesta en la historia del ser. Heidegger se refiere a una determinación que nos permite tener una experiencia del tiempo y de la historia. Determinación significa aquí un rasgo distintivo que nos caracteriza y a la vez es un destino, es decir, una entrega a una posibilidad que se ha heredado, pero a la vez se ha elegido. La determinación tiene un triple significado, cuyos componentes se encuentran en una originaria unidad y copertenencia. El primer sentido es el de un encargo y una misión. Nuestra determinación no es el equipamiento fijo de nuestra constitución corporal o de otra índole, ni el adiestramiento de nosotros mismos para fines cualesquiera, sino que lo que efectuamos para nosotros como nuestro encargo que concierne al futuro. Heidegger considera que la constitución fundamental de nuestro ser histórico reside en un encargo que atañe al futuro y que es predeterminado a partir de la misión que atañe al haber sido. En la medida en que se encuentra en su misión, el Dasein experimenta su determinación. La determinación significa un ser llevado hacia adelante en la misión que nos sale al encuentro como encargo. Tenemos una misión que hemos recibido como herencia desde nuestro origen, y esta misión determina para nosotros un encargo. En esto se manifiesta el poder del tiempo que nos remite a un futuro a partir de un haber sido. En palabras de Heidegger, cito, el encargo como nuestra misión es nuestra determinación en sentido originario. Es el poder del tiempo mismo en el que nos encontramos y que nos da poder para nuestro futuro, en la medida en que nos deja por herencia el legado de nuestro origen. O sea, el tiempo concierne a un poder para el futuro, encargo, y a la herencia de un origen, misión. El trabajo da realidad efectiva a nuestro destino como encargo y misión. O sea, la determinación adquiere una condición o estado cuando se hace efectiva en el presente a través del trabajo. Entonces nuestro comportamiento o actitud queda impregnado o acuñado por esta condición de determinado y a la vez queda ensamblado por ella. Heidegger aclara que el trabajo no es una ocupación cualquiera que llevamos a cabo por cálculo, necesidad o pasatiempo. Es la condición de nuestro esenciar, en tanto determinado por la efectuación del encargo y la misión en el instante histórico para la realización de una obra. Trabajar, dice Heidegger, significa hacer efectiva nuestra determinación, ponerla en obra y llevarla a cabo en cada caso según el alcance de la creación. Esta visión del presente se contrapone a la habitual, en la que solo el presente es real, en tanto que el pasado y el futuro carecen de realidad. El presente solo es como pasaje del haber sido al futuro, y el trabajo no es un estado pasajero en el ahora. Es lo presente, pero no es lo meramente actual, desligado del futuro y el haber sido. Heidegger concluye, hemos llegado a la siguiente coordinación: encargo, futuro; misión, haber sido; trabajo, presente. Estas tres nociones, expuestas en un curso de 1934, dan lugar en los años posteriores a la concepción según la cual el existente humano, en tanto Dasein o instancia de manifestación del ser, ha de responder al llamado del ser
en un contrabalanceamiento o recíproca oscilación, en un movimiento de correspondencia que responde a un llamado o interpelación. El Dasein se ensambla en aquello que posibilita su comportamiento y que, si bien no está a su disposición, él contribuye a poner de manifiesto. La proyección del Dasein arrojador o proyectante resulta ser una proyección arrojada, porque es llevada a lo que tiene de propio a partir de un llamado que es entendido también como un lance, yección o arrojarse a por parte del ser. La proyección es a la vez una experiencia de la condición de arrojado y de la pertenencia al ser. El hombre pertenece al ser y corresponde a la interpelación en un viraje, y el ser necesita del hombre y lo interpela en un contraviraje. De modo que el viraje se despliega, cito a Heidegger, entre el llamado al perteneciente y la pertenencia de lo que es llamado. La contraoscilación en la conjunción de llamado y pertenencia es el Ereignis, o acontecimiento apropiante, que en medio del ser y del Dasein lleva al Dasein a lo que tiene de propio por medio del ser y a la vez lleva al ser a lo que tiene de propio por medio del Dasein. Heidegger considera la historia del ser a la luz de un ensamble de torsiones al que caracteriza con el término Gewand, que reúne las acepciones de palabras compuestas con el término Windung, que significa torsión. A partir del inicio, a partir de la physis como emerger o venir a la presencia, acaece una distorsión o desviación, Entwindung, en un avance progresivo en el olvido del ser y la preeminencia del ente. La marcha progresiva, dice Heidegger, está determinada a partir de la desviación, como un dejar caer el ser en lo carente de verdad. Como consecuencia de esta marcha, el ente da la medida del ser. Cuando se desconoce la medida proporcionada por el ser mismo, el ente se apropia del ser, de tal modo que se da como lo que en sí lleva y pone de manifiesto el ser, y por tanto como lo que tiene que convertirse también en medida y base de la determinación del ser. La desviación o distorsión tiene su reverso en una retorsión o reposición, una Verwindung, del ser en sus diferentes figuras. El ser y sus diferentes figuras son restablecidas en su oculta verdad. Heidegger se refiere a la reposición como el retorno desde la marcha progresiva de la desviación y afirma que el ser ingresa en la retorsión para encontrar su abrigo en la intimidad del inicio. La reposición se vincula con el sobrevenir al hombre la medida del ser, que es lo no medible o inconmensurable por él, porque implica el abandono de todo criterio óntico de medición, esto es, del ente como el supuesto dador de medida. Esto da lugar a una supratorsión o superación, una Überwindung de la metafísica, por la cual nos apropiamos de ella, de modo que, si bien es en apariencia rechazada, no deja de retornar. La superación de la verdad del ente, dice Heidegger, es solo una fase, un pasaje en la historia del ser, que se inicia con la ante todo durante largo tiempo oculta reposición del ser conforme al esenciar del inicio. La retorsión del ser se identifica con el dejar girar en el Ereignis, de modo que el ser queda abrigado y oculto, es decir, repuesto en el acontecimiento apropiante. Así el restablecimiento de las figuras del ser en su verdad se realiza por medio de una intratorsión o incorporación, Einbindung al Ereignis. La historia del ser debe ser pensada como el despliegue de sus destinaciones. Se da ser solo en cada caso en esta o aquella acuñación histórica, physis, logos, gen, idea, etc., hasta llegar a la voluntad de querer. El despliegue conduce a la técnica moderna, cuyo desarrollo es experienciado como la indigencia
que es inherente al proceso paralelo de abandono del ente por parte del ser y de olvido del ser por parte del hombre. Dos palabras fundamentales de esta época son maquinación y lo gigantesco, puesto que todo ente es captado única y exclusivamente a partir del hacer, de la maquinabilidad o factibilidad. Heidegger habla de maquinación. La entidad del ente se determina a partir de que todo ente es hecho y se deja hacer. En la indigencia se experiencia el abandono del ser y la necesidad de la reposición o retorsión que en un nuevo inicio restaure el carácter prístino del aparecer del ente, el venir a la presencia de lo presente sin someterlo a las imposiciones de la maquinación o lo gigantesco. 4. La respuesta negativa, crisis de la racionalidad y abandono del ser. La respuesta al llamado puede tener el carácter negativo de un alejamiento de la racionalidad en una crisis o de un olvido del ser por el Dasein. Husserl escribe sobre la historia trascendental. Ella es, en todos sus estadios, disposición y efectivización. Siempre está la disposición, pero en lo que concierne a la realización, no solo hay un horizonte de realizaciones, sino también un horizonte de conflictividad. Ante lo anómalo, lo enfermo y lo perverso que se presenta en lo individual, Husserl pregunta, ¿puede darse tal cosa también en el todo? ¿Pueden todos los hombres perder el juicio? La posibilidad está siempre abierta, pero la orientación racional de la teleología se dirige hacia una superación de los conflictos, y esta tendencia tiene su raíz en un impulso instintivo que se convierte en un nivel superior, en una voluntad consciente de esta meta, como modalidad de la fidelidad a sí mismo en tanto ser racional. En la vida que, dice Husserl, superando conflictos, cae siempre de nuevo en conflictos, se delinea un horizonte de conflictos y superaciones y una continua intención de superación. Las contingencias son un medio para el desenvolvimiento de nuestra libertad y por eso tienen la función de conferir dignidad y justificación a la vida, en tanto ésta se ocupa de abarcarlos dentro de un ámbito de racionalidad superior. A pesar de la tensión entre racionalidad e irracionalidad, el horizonte último corresponde en tanto meta a la razón. Por tanto, lo irracional tiene una función teleológica en tanto opera como motivo para provocar la acción racional. Husserl señala que las contingencias irracionales deben ser un trasfondo práctico necesario para una teleología universal y por consiguiente incluidos ellos mismos de manera teleológica. La motivación contenida en la tradición no solo impulsa la realización del sentido final implicado en la institución inicial, sino que conduce también a la recuperación de las metas iniciales perdidas cuando se ha producido una enajenación o vaciamiento del sentido originario, es decir, una crisis como inauténtica reinstitución de la institución originaria o alejamiento respecto de ella. Se deben analizar las tensiones y conflictos que se producen entre la institución originaria y los desarrollos subsiguientes, a fin de poner de relieve que la tradición siempre conserva, dice Husserl, en lo oculto motivos que pueden ser eficaces para un giro retrospectivo. O sea, para captar la crisis como distanciamiento respecto del origen, es necesaria una pregunta retrospectiva que ilumine el comienzo. Solo la interrogación retrospectiva posibilita comprender la crisis y retornar a una auténtica reinstitución. La tensión desatada por las contingencias procura apoyo en la cadena de la generatividad y por eso no se apacigua ante la posibilidad de la muerte,
si sé, dice Husserl, que soy parte de una humanidad que se conserva de manera progresiva y sin término, que puede socializarse en forma libre a sí misma y elevarse a una socialidad ética. De ahí que nuestro estar vuelto a la muerte esté acompañado por la apertura de un horizonte más amplio. La vida humana, dice Husserl, está referida de modo explícito a su muerte, pero también referida a su historia humana y específicamente a su futuro de humanidad. En relación con nuestra inserción en vínculos generativos, Husserl subraya la posibilidad de alcanzar resultados en un largo plazo. Habla de probables horizontes de efecto lejano. Esta orientación teleológica depende de la decisión y la acción humana en su favor, y sin ellas está expuesta a las contingencias del destino. Husserl tiene en vista una situación negativa que requiere una lucha infinita para posibilitar que el ave fénix de una nueva vida emerja de las cenizas. Por eso afirma que algo nuevo tiene que suceder en nosotros y por medio de nosotros. Veamos ahora la cuestión en Heidegger. Los tres encubrimientos del abandono del ser que definen la maquinación como característica distintiva de nuestro tiempo son el cálculo, la aceleración y la irrupción de lo masivo. Son las tres vías por las que el ente es desocultado en el abandono del ser, que se determina a partir de la maquinación. Tal abandono del ser permanece velado para estos modos de desocultación del ente. El cálculo se asocia con la seguridad del planeamiento y la primacía de la organización. Lo incalculable es tan solo lo aún no vencido en el cálculo, pero que un día será capturado de esta manera. Nada es insoluble por el cálculo y la solución solo es asunto de cantidad en tiempo, espacio y fuerza. La aceleración se advierte en el acrecentamiento mecánico de las velocidades técnicas, la manía por lo sorprendente, la fugacidad, el olvido veloz y el perderse en lo más próximo. La irrupción de lo masivo se produce a partir de la primacía del cálculo y la aceleración, que permite lo accesible a cada uno de igual manera. Esta accesibilidad requiere cálculo y aceleración, y a su vez el cálculo y la aceleración suministran vías y marcos a los masivos. El cálculo, la aceleración y la irrupción de lo masivo conducen al oscurecimiento del mundo y la destrucción de la tierra. El mundo es un ámbito abierto de relaciones y la tierra es lo que se cierra y abriga al mundo abierto. Los progresos de la ciencia y la técnica moderna conducen a, cito, la explotación y utilización de la tierra, la crianza y amaestramiento del hombre en estados hoy todavía irrepresentables. La maquinación produce un hechizo que es el signo de un encantamiento que impele todo a cálculo, utilización, cultivo, manejabilidad y regulación. Se consuma en lo que Heidegger llama lo gigantesco, que se asocia con el proyecto de un representar en el sentido de una captación anticipante que plantea y organiza todo, que no encuentra ningún límite y que no se permite encontrar un límite porque no acepta lo imposible. Fundamentalmente, dice Heidegger, no se da lo imposible, se odia esta palabra, es decir, todo es humanamente posible. En la época del más extremo abandono del ser, la desencadenada violencia del frenesí por lo gigantesco, dice Heidegger, ha subyugado al hombre bajo la apariencia de la grandeza. 5. Entramado y fractura. Merleau-Ponty caracteriza la filosofía como la búsqueda del ser o del entramado, o uno en otro, ineinander, como el entramado de las filosofías una en otra. Intento desplegar el entramado sugerido por él mismo respecto de las nociones de institución y physis. Ante todo, analicemos cómo la relación misión, encargo, trabajo se presenta en Husserl.
En el nivel de la protohistoria, el mundo familiar no implica solo presentes momentáneos, sino una implicación generativa que se extiende más allá del presente y el trecho de la propia vida. Una síntesis de misión, encargo y trabajo se advierte en el cuidado por la vida, Lebenssorge, es decir, en la solicitud por los miembros de una familia y en la incorporación de los hijos a la tradición familiar y a tradiciones más amplias. Trascendencia de la voluntad de autenticidad, dice Husserl, más allá de la muerte, por medio de un más allá práctico, de un mundo práctico existente, que en tanto infinito traspasa la existencia finita. Respecto de la primera historicidad, Husserl analiza el encargo y la misión en función de intereses que desempeñan un papel importante en el enlace del horizonte de futuro con el horizonte de pasado, porque un pasado que se puede abarcar con la mirada y un futuro que se puede prever con la mirada son mediados por intereses en torno de la fuente del presente viviente. Son intereses que se orientan a la realización futura, determinan un estilo fijo por el hábito en la vida de la voluntad, con orientaciones de la voluntad, con las metas finales, con operaciones culturales, etc. Husserl también expresa esta mediación presente entre el pasado y el futuro en términos de suelo y proyecto. A partir del pasado histórico, nos dice, tiene el futuro histórico su sentido, de modo que en general el pasado es el suelo permanente para el proyecto, para la espera, para un predelineamiento del futuro. Y en lo que atañe a la segunda historicidad, encontramos una nueva forma de praxis universalmente interesada. La razón es la vocación de la humanidad, y el hombre racional está llamado a tomar conciencia de normas racionales y sentirse obligado a una meta vital que le está predelineada por la profesión, vocación, en el sentido de un llamado. Y el órgano de la razón que toma conciencia de sí misma es la filosofía. Al referirse al filósofo, Husserl escribe, la filosofía solo puede por principio ser una meta en un llamado, a partir de un imperativo categórico, que ni él ni nadie puede haberse impuesto desde afuera, y su debo apodíctico existe como su telos más propio, como su meta vital. En estos textos, los términos vocación y llamado señalan una misión, los términos meta y telos indican un encargo, y los términos tarea y realización evocan un trabajo. En los tres niveles, en términos de Heidegger, el presente es retenido en el futuro y en el haber sido, sin dispersarse en las circunstancias presentes, porque la reinstitución o nueva institución oscila en un movimiento de zigzag entre la protoinstitución y la institución final. Todo presente es retenido por una institución originaria que lo sustenta como origen o misión y por una institución final que lo guía como meta o encargo. Este movimiento se da no solo en cada nivel, sino que caracteriza el conjunto de la historia. Por un lado, la protohistoria sustenta el desarrollo, desencadenando una teleología en que intenciones vacías y planificaciones se suceden en un progresivo acrecentamiento de valor en intereses y metas que se convierten finalmente en infinitos. Por otro lado, el término siempre relativo de este desarrollo en la historia racional tiene una acción retroactiva sobre la finitud, de manera que transforma a la humanidad atrayéndola a su esfera de influencia. Así, las tradiciones prefilosóficas reciben los caracteres análogos a la infinitud cuando son formadas de nuevo a partir del espíritu de la racionalidad filosófica. Precisamente respecto de este a priori, se produce una fractura entre las dos concepciones que consideramos. Todo a priori para Heidegger resulta de una derivación, pero se puede argumentar que hay un momento más originario que las destinaciones del ser, porque éstas se atienen
a un a priori delimitado por un elemento invariante en medio de sus múltiples variantes. Esto implica la sujeción a una estructura interior unitaria. Heidegger observa que la palabra poner, stellen, se vincula con el griego tesis y es pensada de modo griego. Y pensada de modo griego, la tesis corresponde a la physis porque se determina dentro de su ámbito. El surgir e imperar de la physis es también un obrar. Physis, dice Heidegger, es tesis, colocar delante algo a partir de sí mismo, producirlo, traerlo desde y situarlo ante, a saber, en el venir a la presencia. Algo se trae delante desde sí, en el venir a la presencia como el florecer de una rosa. A la physis le es inherente un producir, en el sentido de un traer delante desde, o poner de manifiesto a partir de sí mismo y no por obra del hombre. El traer delante desde o producir es también un situar en la condición de no oculto. Dice Heidegger, el traer en el modo de la physis es entonces el poner junto a partir de sí, un poner que erige lo presente de sí en la condición de no oculto. Heidegger añade que el ser se ha manifestado en el inicio de su destinación, como la physis, como el hacer entrega que emerge desde sí y trae delante desde. Heidegger aclara de inmediato dos cosas. Por un lado, el poner no es una operación humana, sino un obrar que coloca lo presente en la condición de no oculto a disposición de un producir y representar humanos. Por otro lado, aunque el poner no exhibe los rasgos del acontecer del ser como imposición o maquinación, Heidegger observa. Sin embargo, el poner en el modo de la imposición que degrada y encarga esencia en una procedencia oculta y en un parentesco esencial con el poner en el sentido de la physis. El ser puede acontecer en una época subsiguiente porque se ha dado la tesis, el poner oculto en el alba del destino del ser, en el esencial de la physis. Heidegger señala que la provocación de la maquinación tiene su, cito, proveniencia histórica en el traer delante desde lo que emerge de sí, y afirma, ambos son modos del desocultar de la aletheia. Ahora bien, si una incipiente imposición o maquinación se encuentra ya en el comienzo, no hay una estructura a priori a la que está sujeta el ente, más allá de que sea aprendido desde sí mismo o en una relación condicionada por un sujeto. Con el poner inherente a la physis, Heidegger reconoce de una manera implícita un invariante que recorre la historia del ser, porque mantiene una misma estructura, la del poner, para el desvelamiento originario en el pensar griego inicial y para el desvelamiento bajo la imposición de la técnica. Si el resultado está implícito en el punto de partida, es decir, si el producir, herstellen, el representar, vorstellen, y el encargar, bestellen, final, se encuentra emparentado con el erigir, aufstellen, el poner junto a, beistellen, y el hacer entrega, zustellen, inicial de la physis, entonces la historia del ser reconoce un elemento fundante que pasa a través de ella. El ponerlo presente a partir de sí mismo en la condición de no oculto y el poner en el modo de la imposición que encarga comparten un elemento común. Con otras palabras, un poner modalizable, tanto en el dejar ser como en el imponer, es una constante. Por tanto, el proceso que conduce a la génesis de un a priori, ya sea en la forma de la idea platónica o de la objetividad kantiana, presupone él mismo un a priori. En suma,
si las destinaciones comparten una misma estructura, porque el poner de la técnica reposa en el destino inicial del ser, physis thesis, entonces una estructura invariante regula la articulación del aparecer. Además, una estructura invariante regula la recepción del aparecer. El hombre no puede dejar de ser el constante receptor del don en el modo de un desocultar. Aunque sea definido en su manifestación primaria como un poder no humano, el poder siempre necesita una fundación humana, es decir, un ingresar en la contraoscilación del Ereignis y tomarla al vuelo. Si bien el poner y el hacer aparecer inherente a la physis no es una operación humana, el hombre es siempre aquel a quien atañe o concierne el venir a la presencia, de modo que lo recibe como un don que se da. Es el centro de incidencia de ese poner que inversamente irradia también de él en la forma negativa de un dejar poner. La tarea del pensar, según Heidegger, es dejar estar delante y tomar en consideración lo que emerge desde sí, a fin de que pueda ser tratada su participación como ente en el ser que lo alberga en una ocultación que se sustrae a la desocultación. Lo que importa es custodiar la duplicidad serente. Esta relación hermenéutica con el ser es una relación en que el hombre escucha el mensaje del ser y es mensajero en el sentido de traer mensaje y noticia, es decir, corresponder al mensaje. Esta correspondencia entre la interpelación del ser y la proyección o respuesta del Dasein puede asimilarse a la correlación entre el mundo y la conciencia, es decir, la correlación en cuyo marco se efectúan las instituciones y reinstituciones de sentido, según Husserl. Por lo tanto, el dejar ser o dejar estar delante y tomar en consideración es, en términos husserlianos, un modo de posición, Setzung, o de institución de sentido y validez. Si ya hay un poner en el surgir desde sí de la physis, habrá que ver en el erigir aufstellen del comienzo una institución que el hombre deja o hace acontecer y que da lugar a un proceso de sedimentación, reactivación y transformación de sentidos. Este proceso puede ser moldeado de múltiples maneras, según la figura del ente como efectivización de un eidos que es puesto en una hülle por medio de la techne, la figura medieval del ente como ens creatum, es decir, como ente puesto como tal por el ente supremo, la figura cartesiana del ente como ens certum, o sea, el ente cuya verdad es puesta por un sujeto que tiene certeza, la figura cartesiana del ente como ens objectivum, es decir, el ente cuya objetividad es puesta por el sujeto, o la imposición de la técnica que pone el ente en objeto de encargo. Este movimiento no solo está regido por una estructura a priori en la forma de un poder que reviste diversas figuras a lo largo de la historia, sino que nos coloca en el terreno trascendental de la institución y reinstitución de sentido. Desde la physis hasta la imposición de la técnica moderna, el despliegue del ser muestra un carácter similar a la institución y reinstitución como a priori de la historia y remite a una dimensión instituyente. 6. Un entramado singular, amor y custodia. El significado ético y pedagógico de la fenomenología husserliana está ligado a la extensión de la comunidad racional, orientada hacia la búsqueda de la verdad y la realización de la comunidad ética del amor. Tal ampliación se efectúa por la doble vía de una comunidad profesional de filósofos y de un movimiento comunitario de formación o educación, Bildung. La tendencia a la propagación no tiene fronteras respecto de sus participantes, porque todo hombre racional tiene el derecho de acceder a ella, ni respecto de su despliegue, porque aún en la mayor crisis o barbarie
no enfrenta una fatalidad o destino inevitable, sino que siempre puede reimplantar la racionalidad en la contingencia, de modo que en términos del Husserl de la Conferencia de Viena, resurja de las cenizas del gran cansancio el fénix de una nueva vida interior y de una espiritualización nueva como prenda de un futuro grande y remoto para la humanidad, porque solo el espíritu es inmortal. Husserl propone una educación racional regulada por normas de la libertad, según su expresión, como parte fundamental del desarrollo, según sucesivos estadios de perfección de una razón humana progresiva. La visión husserliana hace oscilar la historia entre un alejamiento y una realización de la razón latente, en un movimiento que exhibe una analogía con el que se da entre la desviación y la reposición en la interpretación heideggeriana de la historia del ser. A la superación o supratorsión de la metafísica corresponde el englobamiento de la irracionalidad en una racionalidad más amplia, y la intratorsión o incorporación al acontecimiento apropiante le corresponde un retorno al movimiento teleológico luego del desvío hacia la contingencia irracional. Respecto de la relación de la filosofía con las tradiciones prefilosóficas, Husserl considera dos posibilidades. Una consiste en el abandono y la otra en esta acción retroactiva sobre la finitud, de manera que la filosofía transforma la humanidad atrayéndola a su influencia. En el caso de la religión significa descartar las potencias míticas como objetos del mundo circundante y remitir la religión a la evidencia de la fe, de modo que la vigencia del concepto de Dios sea experienciada como una ligación interior absoluta. Por tanto, aun cuando permanezcan fuera del ámbito de la filosofía, las tradiciones prefilosóficas reciben los caracteres análogos de la infinitud cuando son formadas de nuevo en el espíritu de la idealidad filosófica. La dimensión axiológico-práctica de la razón culmina en la idea de una comunidad ética, en que el otro es también un sujeto absoluto de valores de la persona en tanto valores superiores. Tan pronto como tengo una experiencia del otro en la empatía, dice Husserl, es mi deber absoluto promoverlo como este sujeto. Husserl observa que todos debemos ayudarnos en la elevación de la existencia mediante el vínculo social de amor, de modo que la humanidad alcance una felicidad progresiva y mayor posible en la que cada uno tiene su parte en la medida en que contribuye al creciente valor y armonía del todo. Solo puedo ser completamente dichoso, nos dice, si la humanidad como un todo puede serlo. De este modo, el imperativo categórico, haz en todo momento lo mejor entre lo alcanzable en toda la esfera sometida a tu influencia racional, alcanza una dimensión intersubjetiva y el telos del individuo converge con el telos comunitario porque existe la obligación para cada uno de alcanzar lo mejor posible para los demás en una comunidad ética de amor. Es inherente al imperativo categórico del sujeto singular, dice Husserl, aspirar a esta forma superior de comunidad y a esta forma superior del ser individual y de la vida individual como funcionario de una comunidad ética. El amor al prójimo implica un olvido de sí mismo que se extiende a la totalidad de los horizontes del otro, de modo que el horizonte de su vida se convierte en el horizonte propio. El amor en sentido auténtico, dice Husserl, es un estar entregado en el sentimiento y el valor y en la aspiración al otro. Estar entregado que tiene en el ser total del otro como otro yo su horizonte del amor, un horizonte infinito. Este estar entregado al otro llega al grado del sacrificio. Otra cita, si sacrifica su vida a la comunidad o por auténtico amor al prójimo, entonces pierde su vida terrestre, pero gana su verdadera vida, porque en la decisión por el sacrificio se efectúa un acto de vida
que él debe amar y querer en forma absoluta. Frente a esta visión, que confía en el ejercicio de una expresión superior de la razón fenomenológica como razón vital, se encuentra la visión heideggeriana según la cual, en nuestra época, los entes son considerados exclusivamente desde la perspectiva de disponer de ellos y utilizarlos. De este modo se produce para el hombre, según Heidegger, el tránsito al animal tecnificado. Heidegger señala las consecuencias de la maquinación y lo gigantesco para la educación. Señala que, cito, lo común a muchos y todos es para los muchos, los que conocen como lo predominante, en medio de un antagonismo contra lo inusitado y único. Así se produce, cito, la distribución calculada, rápida, masiva de conocimientos incomprendidos al mayor número posible en el tiempo más corto posible, mediante la instrucción, die Schulung, una palabra que en el significado actual justamente invierte la esencia de la escuela y de la Schole. Heidegger recurre a un término griego que no solo designa la escuela, sino aquello que la posibilita, el ocio, el descanso, el reposo, el sosiego, la serenidad. El retroceso de la instrucción a la escuela implica la custodia del ente frente a un rasgo fundamental de la maquinación, el desconocimiento de todo límite por ser ajena a la perplejidad y a cualquier tipo de recato. La contracara de la maquinación reside para Heidegger en una explicitación de la pobreza, término utilizado por Meister Eckhart, que, dice Heidegger, no mienta aquí carencia, sino la estancia, el ánimo, la condición de templado en lo simple y lo único. Estar en la simplicidad es no tener la necesidad de depender de algo. La pobreza no requiere poder y se contrapone al cálculo, en tanto se despide de toda entidad del ente. No se vincula con el tener o no tener o con el querer tener. Antecede y se sustrae a todo más o menos en términos de posesión óntica. Por eso es lo único que antecede a lo singular y lo plural. No depende de necesidades y se equipara con la pertenencia del Dasein al ser. Característico de esta pertenencia al ser es un albergar o abrigar y un ocultar que se despliega, dice Heidegger, en el salvaguardar, en el custodiar propiamente en lo que guarda. Cuando acontece el abandono del ente por parte del ser, el ente queda sin guarda o protección, en una falta de custodia. La guarda es custodiada como la guarda es caracterizada como el abrigo de la condición de oculto y el resguardo custodiante y concediente de lo abierto. Al recurrir a una familia de palabras en la que está contenido el término var, guarda, var, resguardo, varung, salvaguarda, bevarung, custodia, fervarung y falta de custodia, fervarlosum, Heidegger recuerda su sentido originario vinculado con la protección. En nuestro dialecto suavo, dice, la palabra divar mienta a los niños confiados a la protección materna. En consonancia con este sentido, al desarrollar sus consideraciones sobre la pobreza, Heidegger efectúa una repentina y aislada referencia al amor. El amor, dice, es la serenidad del pertenecerse en el proteger la pobreza. En esta caracterización del amor se suceden las nociones de serenidad, Gelassenheit, como desasirse, introducirse y entregarse, según los compuestos del verbo lassen que se reúnen en el término. En segundo lugar, la pertenencia a sí como retorno a lo propio de sí. En tercer lugar, la protección como salvaguarda y custodia de ese venir a la presencia desde sí mismo.
Y en cuarto lugar, la pobreza como ausencia de cálculo y poder en el ámbito de los entes. Estas nociones fundamentales se entrelazan con las que Husserl asigna al amor al prójimo o amor ético. A la serenidad corresponde el olvido de sí mismo, a la pertenencia a sí, el ganar la propia vida en la entrega al otro, a la protección, el sacrificio, y a la pobreza ajena a toda posesión o cálculo óntico, la absolutez o infinitud del amor ético. La contracara de la maquinación corre paralela con la contracara de la irracionalidad. Estas dos distorsiones o desviaciones del acontecer histórico, maquinación e irracionalidad, significan una falta de custodia y tienen su retorsión o reversión en la salvaguarda o resguardo o custodia del venir a la presencia de sí mismo, desde sí mismo, ya sea del ente en general o del prójimo en particular. 7. La unidad del filosofar. Me he referido a un singular entramado entre dos filosofías que convergen en múltiples implicaciones de la institución y la physis, como señalaba Merleau-Ponty. Entre ellas, la meta asignada a la historia, a pesar de su consideración divergente del hombre, ya sea como animal racional, ya sea como pastor del ser. Responder a la interpelación de la razón, a la institución y reinstitución de la condición esencial del hombre, y responder a la interpelación del ser, al emerger del venir a la presencia que demanda otro inicio, conduce tanto del lado husserliano por vía de la razón práctica, como del lado heideggeriano por vía de la pobreza y la protección inherentes a la relación con el ser, a una meditación sobre el amor. Esta meditación queda asociada, por un lado, con la realización plena de la razón y por el otro, con la reinstitución o reposición del sentido originario del ser como venir a la presencia que se revela, se oculta y se resguarda. Esta convergencia permite esbozar cuestiones relacionadas con la educación, en tanto obra que se realiza en el presente sobre la base de un pasado y en vista de un porvenir. Según estos planteos, la educación aparece como un modo de reinstitución o de trabajo en el presente orientado hacia una reasunción de la teleología con un acrecentamiento de la racionalidad en contraste con la desorientación por contingencias irracionales, o bien hacia el énfasis en un dejar estar delante y tomar en consideración el venir a la presencia de los entes en contraste con la imposición inherente a la maquinación. Husserl se ocupa de las razones por las cuales podemos atarnos a la meta racional y plantea un interrogante. Lo hace en el último apéndice de la crisis. O bien se trata de la temeraria audacia de aspirar a algo que, si bien no es imposible, solo es posible en un sentido vago y que por tanto es una meta imaginaria que tiene, en virtud de los siglos que han pasado, una creciente probabilidad inductiva de no poder ser alcanzada. O bien, lo que desde afuera parece un fracaso, y en general lo es en realidad, trae consigo, dice Husserl, una evidencia de la posibilidad y necesidad práctica como la evidencia de un éxito imperfecto, unilateral y parcial, pero todavía de un éxito en este fracaso. Aunque en nuestro tiempo esta evidencia haya perdido vitalidad, Husserl considera que si se ahonda y revitaliza el contenido de los sistemas tradicionales, podremos sentir la evidencia de un proyecto orientado por un sentido unitario al que es inherente una tarea legítima y necesaria. Según Husserl, los filósofos conocen aquello a lo que aspiran como meta y campo de trabajo, y sin embargo no lo saben,
ya que ningún pensador autónomo se ha contentado con este saber, ni con los resultados que se manifiestan en conceptos, fórmulas y definiciones, ya que la filosofía permanece como enigma. No obstante, se trata de una herencia espiritual en la que el filósofo, dice Husserl, comprende a los otros en cuya compañía filosofa en crítica, amistad y enemistad. De tal modo que, en este proceso, la tradición histórica, tal como la comprendió y utilizó, ingresó en él de una manera motivante y como depósito espiritual. Cada uno tiene su imagen o interpretación de la historia de la filosofía, su poema o invención poética, Dichtung, como dice Husserl, en una autorreflexión relacionada con los filósofos del presente y del pasado, que le sirve para comprenderse a sí mismo y a su meta en relación con los poemas de los otros, y para comprender, cito, el proyecto común a todos, que compone la filosofía como tal, en tanto telos unitario, y compone los intentos sistemáticos orientados a su cumplimiento para todos nosotros, para nosotros en la conexión con los filósofos del pasado, en tanto podamos poetizarlos de múltiples maneras para nosotros. Merleau-Ponty comenta este texto sobre el poema de la historia de la filosofía y afirma que un aspecto irreemplazable del pensamiento occidental que subsiste como adquisición permanente reside en la potencialidad para descubrir lo latente en los logros alcanzados. Husserl, nos dice Merleau-Ponty, lo había comprendido. Nuestro problema filosófico es abrir el concepto sin destruirlo. Merleau-Ponty retoma estas reflexiones de Husserl y destaca el modo esperanzado de querer hacer una filosofía que no ha sido jamás y la afirmación de un trabajo que no se pierde a pesar de los fracasos. A la historia horizontal, como cadena de sucesos visibles, le contrapone una historia vertical, como un uno en otro o entramado de las filosofías del presente y del pasado. La verticalidad se asocia con el saber oscuro al que se refiere Husserl. Se hunde en la profundidad y latencia en que cada horizonte abierto evoca otros horizontes y despliega ese entramado en función de una interrogación pura que es la raíz común de todas las filosofías, en la unidad oculta, según la expresión de Husserl, de la interioridad intencional, la que, y solamente ella, constituye la unidad de la historia. Esta unidad oculta, subraya Merleau-Ponty, es la de la interioridad indirecta común a muchos. Así retoma la idea de una filosofía única, pero como una tarea que se rehace siempre sin alcanzar una verdad estable en una institución final y sin que se pierda nada. Mientras no se haya reencontrado este trascendental, dice Merleau-Ponty, la racionalidad estará en crisis. Lo que supera la relatividad histórica es que el pasado sea el pasado de un pensador y que lo que éste piense sea el trabajo del pasado, en él mediante el poema que él se construye. El mutuo entrelazo o entramado aleja el peligro de la relatividad. Gracias. Muchas gracias, profesor Walton, por esta presentación tan completa del concepto de historia y historicidad. Tenemos un espacio para preguntas. Ha circulado un papel. Las preguntas van a ser por escrito. Hemos dicho que las intervenciones van a ser por escrito.
Hola, ¿qué tal? Lo anoto. Uy, ya se hizo los 12 cuartos, se extendió. Sí. Profesor, ¿cómo participan los qué? Infantes, no sé. Bien. ¿Viajantes o migrantes? Viajantes. Infantes. Infantes. Primera pregunta. ¿Cómo participan los infantes? Yo había leído viajantes y no sabría qué contestar. ¿Cómo participan los infantes de una subjetividad comunalizada? Es decir, ¿cómo entiende la fenomenología constructiva una intersubjetividad anterior a la constitución del sujeto? Bien, los infantes participan en una subjetividad comunalizada a partir de los instrumentos que la protogeneratividad proporciona a los infantes, es decir, justamente la condición de madurar y educarse en el entorno más inmediato. En ese entorno más inmediato aprenderá el niño al ver a personas conduciéndose en función de determinadas metas y fines, a asimilar esas metas y fines, ¿no? Esas metas y fines pueden ser de variada índole, pero lo que le interesa destacar a Husserl, y por eso lo asimila a la noción de protohistoria, es la idea de que las actividades, los trabajos contribuyen o conducen a la realización de determinadas metas, y en eso la idea teleológica, que luego va a ser más amplia y más significativa en el nivel de la historicidad primaria y la historicidad secundaria, se va a intensificar, ¿no? Esa sería la primera incorporación, digamos, del infante a una intersubjetividad comunalizada. ¿Cómo entiende la fenomenología constructiva una intersubjetividad anterior a la constitución del sujeto? Ese es un complejo proceso que Fink explica muy bien
en los escritos aclaratorios de la quinta meditación cartesiana, precisamente en la sexta meditación cartesiana. Es necesario ponerse, ¿no?, en el lugar no solo de los sujetos dentro del horizonte de simultaneidad, sino también dentro de los sujetos en el horizonte de pasado y efectuar allí lo que se llama una segunda reducción. Así como yo en mi propio curso de vivencias efectúo primero una reducción por la cual todo queda referido a mi condición de sujeto actual, puedo también efectuar una segunda reducción a mi condición de yo pasado, es decir, a mi condición de sujeto en el pasado. Esta segunda reducción muestra que en todo el curso de la vida ha estado operando una misma subjetividad trascendental. Este mismo proceso de segunda reducción puedo efectuarlo con respecto a los otros sujetos, con la diferencia de que ya no se trata de un mismo curso de vida, sino de una multiplicidad de cursos de vida. En este caso, el yo que se me da primero como una objetividad en la empatía es reconstituido en su condición de sujeto. Esto se lleva a cabo no solo, como dije, en el horizonte de simultaneidad, sino con respecto a los yoes pasados. Y de esta manera se reaviva la condición trascendental de los sujetos pasados. De modo que a partir de la constitución presente del sujeto es posible reactivar esas constituciones de los otros en el pasado. En este papel hay también otra pregunta. ¿Sería el venir a la presencia de lo presente de la misma índole a lo largo de la experiencia ontogenética? ¿Podría ampliar esto? Sí, el venir a la presencia de lo presente sería siempre el venir a la presencia de algo desde sí mismo, sea cualquiera el nivel ontogenético en que se analice. Precisar la diferencia entre la idea de la physis en Husserl, Heidegger y Merleau-Ponty en relación con las nociones de interpelación y respuesta. La institución originaria por parte de Husserl representa una interpelación para todas las posibles instituciones subsiguientes que pueden tener lugar en el proceso histórico como respuesta, precisamente. Y la physis es también una interpelación en el sentido de que ese emerger prístino que brota originariamente en el inicio es susceptible como interpelación de ulteriores interpretaciones que van desde la interpretación platónica hasta la interpretación final en la época de la maquinación. Es decir, physis e institución originaria representan siempre una interpelación para lo que ha de venir con posterioridad.
con Husserl o Heidegger, ¿cómo podemos pensar en la historia, la otra y otros, de quienes sabemos no ya, no nosotros? Puede lograrse una historia no historiografía del otro. Existe una historia no nuestra. El proceso sería análogo al que describí en relación con la primera pregunta, es decir, colocarse en el lugar de los otros que se nos dan primariamente como objetos y reconstruir esos otros mediante la segunda reducción a su condición de yoes trascendentales. Esto puede hacerse no solamente en relación con nuestros propios antepasados, sino que podemos colocarnos en el lugar de aquellos seres vivientes que nos han precedido e imaginarlos la experiencia que ellos han tenido del mundo y reconstituir el mundo a partir de esa experiencia. Husserl habla de animales prehistóricos como el ictiosaurio. Puedo colocarme no solo en el lugar de otros humanos, sino también en el lugar del ictiosaurio y reconstruir esa época del mundo. ¿Cuándo? Porque para tener una reconstrucción trascendental es necesario que alguien haya tenido una experiencia, aunque sea de una premónada no humana. Cuando ya no hay animales y ya no hay hombres que hayan tenido una experiencia del mundo, yo puedo reconstruir la historia del mundo a través de los restos o vestigios que tenga de esos periodos, reconstruyendo en la imaginación el mundo de la vida que acompaña a esos vestigios. En un contexto como el nuestro, Colombia, ¿cómo contextualizamos la teoría de Husserl y Heidegger? ¿No? Me parece una imprudencia de mi parte, ¿no? Solo podría hacer una incitación a considerar las nociones husserlianas de amor al prójimo, ¿no? De pobreza en el sentido ontológico que le da Heidegger y que nos remite a Meister Eckhart para, a partir de eso, alcanzar una interpretación del contexto histórico en el que ustedes viven. En el entretejido de las concepciones de formación de instituciones educativas, ¿qué sugiere para la educación en Latinoamérica? ¿Crear un nuevo tejido o destejer y volver a tejer? De acuerdo a lo que he dicho, siempre sería, si no imposible, al menos altamente inconveniente, ¿no?, destejer el tejido de la tradición educativa que hemos recibido desde la Schole, para utilizar el término heideggeriano. Lo mejor, me parece, es hacer lo que sugiere Merleau-Ponty, abrir los conceptos heredados a nuevas dimensiones,
pero de ningún modo abandonarlos, destejerlos, ¿no? O dejarlos fuera de consideración. Creo que no. Está bien. Bueno, muchas gracias, profesor Walton. Entonces, seguimos con el programa de las mesas temáticas, las cuales empiezan a las 2:30, ¿no? Bueno, muchas gracias.